a Eva y a todos los que me van a acompañar viendo el video de nuestra sesión. Gracias por estar esta tarde para la sesión número 5 en textos y visiones del mundo. Déjenme nada más compartir un texto. A ver, un segundo, porfa. No, aquí no está. Nada, cierren la puerta, ¿no? Por favor. Bye. Ahora sí, perdón. Buena tarde, Eva. Gracias. Te decía que voy a compartir la presentación y hay una parte que quería empezar a destacar el día de hoy que tiene que ver con las historias, con la forma de redacción que están logrando ustedes. Entonces esta semana voy a enfatizar algunas cuestiones. Estamos entrando en la semana número 3, por lo tanto es la primera sesión de la semana 3, o sea, la sesión número 5 en total de textos y visiones del mundo. La semana número 3 se llama Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo, y les doy la bienvenida a no solo a la semana ni a la sesión, sino a algunos que estén integrándose a ver las primeras sesiones. También bienvenidos a la dinámica de nuestras sesiones o clases de las sesiones integradoras de los martes y miércoles de cada semana. Les decía que son revista de particular importancia esta semana porque tenemos ya la presencia de un foro de integración. Ese foro de integración se construye a partir de participaciones diarias y es algo que enfaticé o que revisé desde la semana anterior y que me gustaría seguir repitiendo o enfatizando esta semana. Aparte de esto, considero muy importante que ustedes puedan seguir trabajando sobre las fuentes de referencia y que podamos seguir participando a través de ella, ¿no? Es indispensable que, repito, que ustedes lo puedan revisar y que puedan decirme más o menos cuáles son la agenda, más bien cuáles son los lineamientos generales que ustedes tendrían que seguir. La agenda de nuestra sesión número 5 es, bueno, revisar el objetivo de la sesión, las reglas de comunicación virtual, cuáles son los conocimientos previos que deberían tener, los temas de la semana y lo que hay que saber, las actividades integradoras 5 y 6, el uso responsable de la información para evitar el plagio, las actividades de reforzamiento, que a lo mejor van a estar mezcladas ahí, y el adelanto de la sesión número 6, semana número 3, que sería la de mañana. Mañana voy a también enfatizar mucho esto del foro de integración. Ahorita en teoría ustedes deberían estar con su foro de integración número 2, perdón, su participación número 2. Sin embargo, hay cosas que podrían hacer de nuevo y que van a ser tomadas en cuenta de manera al 100%. Estas son las reglas de comunicación virtual que privan en esta y otras sesiones para nosotros y que van a revisarse todos los días, ¿no? Todas las sesiones que tengamos. Saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería, incluidos los foros de aprendizaje y el correo electrónico. Esto implicaría también el foro que empezó esta semana y el foro Aprendiendo que está desde la semana número 1. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de la plataforma, incluso cuando no estás de acuerdo con esas personas. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas. Por supuesto, todos podemos cometer errores. Sin embargo, pues es importante que lo enmendemos o que preguntemos si tenemos alguna duda de los nombres, y creo que nadie se va a ofender si preguntas. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma, como la cordialidad y amabilidad con las que hemos dirigido en las últimas 2 semanas, también espero que priven en las siguientes 2, esta y la próxima. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación de un mensaje. Eso es también, si ustedes quieren decir una cosa y al final por cuestiones de ortografía dicen otra, pues eso está más complicado. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Y procurar ser breve y conciso. En tus comunicaciones escritas no es recomendable escribir párrafos demasiado extensos. Y el hecho de que les haya dicho que de 5 renglones no implica que sea un párrafo demasiado extenso, ¿no? Entonces, es un párrafo, digamos, más o menos cotidiano, que es la medida oficial más o menos de un texto académico. Para finalizar, asegúrate de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tus aportaciones, es decir, las fuentes de referencia. Vamos a ver ahorita por qué, digamos,
Estrictamente hablando, no son obligatorias las fuentes de referencia, pero si no las usas podrías cometer un plagio. Entonces es una con otra. Se convierten en obligatorias en el momento en que ustedes empiezan a investigar cosas. Por lo tanto, si empiezan a investigar cosas, tienes que poner fuentes de referencia. Es más o menos una con la otra, y no puedes deshacerte de una sin deshacerte de la otra, ¿no? Entonces es la parte que creo yo que deben considerar fuertemente antes de no colocar fuentes de referencia, que ya había algunos que lo están haciendo. El recordatorio para todos, no solo Eva, sino los que están viendo las sesiones a través de YouTube, es: tu participación es muy importante por medio de la voz para sugerir lecturas, material o responder preguntas hechas por el asesor, o sea, por mí. O también, en lugar de deshacerlas, las preguntas, creo que las tendrían que hacer también ustedes. Son muy importantes cuando expresan dudas, porque me ayuda a conocerlos a la hora de conocer tu trabajo, de revisar tu trabajo. Pues me ayuda muchísimo conocerlos y saber qué están haciendo, qué podrían hacer, cómo trabajan, qué preguntaron, y eso podría ayudarles para, digamos, hacerse comprender un poquito mejor dentro de las reglas de comunicación virtual y en su trabajo. Vamos a entrar, digamos, en materia de la sesión número 5. El objetivo de nuestra sesión, de la sesión número 5 de hoy, martes 12 de mayo de 2026, sesión número 5 del módulo 4, textos y visiones del mundo, semana igualmente número 3. Lo que se pretende aquí es conocer y comprender la relación entre literatura y sociedad, familiarizarse con lo que se llama literatura en Internet, familiarizarse con el concepto de experiencia estética. Son cosas que me parecen muy importantes y que de preferencia esperaría que pudiéramos cerrar el día de hoy. Vamos a iniciar un pequeño recordatorio, porque es muy importante, Eva, que ustedes lo tengan en cuenta cuando hagan su foro de integración. Este que está en la pantalla, ¿cómo le podemos considerar? Lo revisamos también el miércoles pasado. ¿Cómo se llama este? Sobre todo la parte que está en amarillo y entre paréntesis, ¿qué significa eso? ¿Qué son esos? Es una cita textual, muy bien. Sé que tú ya lo sabes y que probablemente para ti parezca repetitivo, sin embargo me parece importante porque este tipo de cosas es lo que me gustaría que estuviera en su foro de integración, y no lo están haciendo. No solo Eva, sino en general. No he revisado exactamente el de Eva, pero veo que muchos no están colocando estas cosas y sí están haciendo investigación. ¿Cómo sé que están haciendo investigación? Por las mismas preguntas que les arroja la plataforma. No hay forma de que contesten esas preguntas sin hacer investigación. Si haces investigación, tienes que poner fuentes de referencia. Es como una correspondencia. Es como ponerte los zapatos antes que los calcetines. Eso no es posible, porque para poder ponerte los zapatos tienes que ponerte los calcetines previamente. En el caso de que no usaras calcetines, de todos modos, pues tendrías que tener la presencia de un pie para tener después la de un zapato. Entonces, en este caso, sí funciona así. Muy bien, Eva, yo sé que ya conoces qué es una cita textual y por lo tanto probablemente conozcas lo que va a venir a continuación. Sin embargo, y me vas a decir, por supuesto, para aquellos que estén un poquito despistados o que sea la primera vez que están observando este tipo de videos. Eh, Estas son la forma en que ustedes deben colocar sus fuentes de referencia, bueno, colocar sus instrumentos de citación dentro de los párrafos de la plataforma. En cada uno de esos tienen que hacer algo parecido, o cita textual o paráfrasis. Como seguramente lo está indicando Eva, es una paráfrasis. Entonces, ustedes deben colocar. Este hace que sea más corto, este permite un poquito más tu opinión. El otro no. ¿Por qué no permite el otro tu opinión? Simplemente eh, porque es una cita directa, copiada y pegada de lo que vemos en los textos. Entonces, a este tal vez permite un poquito que tú puedas intervenir comentando cosas. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Vamos a hacer una lectura muy rápida. Por favor, te voy a pedir, Eva, te voy a dar un par de minutos para que hagas esta lectura. Me avisas cuando ya estés. Adelante.
Muy bien. Dame un segundo. Ahora sí van a aparecer una serie de preguntas. Por favor, Eva, vamos a, digamos, como una forma de calentamiento, vamos a revisarlas. Contéstame, por favor, las primeras tres. Las primeras tres solamente. La primera es que ella entra a su cuarto y vio la ventana entreabierta. Muy bien, esa es la situación inicial. Ahora, ¿qué detalle extraño nota Elena al entrar en su cuarto? Y dices, muy bien, vio la ventana entreabierta. Eh, Ahora, de lo que destaco aquí es el nivel más básico de comprensión lectora, es decir, recordar detalles que obtuvieron en la lectura. Eso normalmente no se les pide, o sea, se les pide a medias, es el nivel inicial, digamos el nivel uno que es el más básico, se les pide de manera general. Por ejemplo, recordar que había una nota, que entró al cuarto, que estaba la ventana abierta, cosas, detalles que podía recurrir en la lectura. O sea, eso no es problema. El problema o el inconveniente aquí es que repito, el problema, el inconveniente aquí es que no recuerden este tipo de detalles, ¿no? Entonces, bueno, gracias por tu respuesta, Eva. Me parece muy importante iniciar con esto para que podamos posteriormente pasar al plano de lo que nos ocupa, que son los temas de la semana. Entonces, una vez que ya rompimos, digamos, esto, van a leer posteriormente, va a ser otra lectura posteriormente, y si no, pues también una observación de video que también nos es importante. Los temas de la semana son experiencia estética. Ahorita vamos a ver un video justamente sobre experiencia estética, la literatura y sociedad y la literatura en Internet. Son tres temas importantes. El segundo, que está en medio, lo puse en medio a propósito porque une experiencia estética y literatura en Internet. ¿Por qué va a ser muy importante experiencia estética? Ahorita les digo. Déjenme un segundo. Ahí está, ya. La experiencia estética va a ser importante porque nos va a permitir saber a qué se refiere con este concepto y cómo podemos apreciar las obras de arte de una forma distinta. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la actividad integrada número 5, que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. En esa tienen que contestar una serie de preguntas a partir de la lectura de la obra que se llama Las Nubes. Es una obra de teatro que pretende ser una comedia, de hecho es una comedia. No sé si a algunos les haga risa, les cause risa o no, pero el punto es que es una comedia y pretende hacer que ustedes se diviertan o se rían, ¿no? Tienen que leer las páginas 1 a 22, no las siguientes, porque van a contestar cosas que no tienen nada que ver o que no les están preguntando, ¿no? Entonces, este es el formato de calificación con el cual yo evalúo la actividad número 5. Esta actividad número 5 tiene que ver con cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cuáles son las características de la personalidad, etc. Les recuerdo, por favor, para los que están observando este video, que deben contestar con 5 renglones. Es muy importante que contesten con al menos 5 renglones en esta parte. Si no les dicen cuál es la extensión específica, tienen que hacerlo en 5 renglones. ¿Ok? Por favor, repito. Si no lo hacen si no lo hacen, perdón, si están observando este video, se darán cuenta que siempre les pido 5 renglones y que también en el foro de integración les pedí 5 renglones. Es muy importante. Cuando dicen en la segunda pregunta también 5 renglones, me dicen quiénes son los personajes. No se trata nada más que los enumeren, sino que me digan cuál es su función en la historia. 5 renglones, ¿no? Me dicen, el personaje principal se llama tal y su función es tal. Me lo explican con tres personajes es suficiente para que podamos, para que yo pueda dar por validada su actividad y su respuesta en ese caso. Aquí nos piden características de la personalidad, no es lo mismo que decir cuál es su función, y lo hacen también en 5 renglones. Cuando dices personalidad se refiere a qué papel juega, más bien si es bueno, si es malo, si favorece la acción, si ayuda a los personajes, si no los ayuda, etcétera, ¿no? Por ahí creo que es bastante importante que ustedes sepan características de la personalidad.
Situaciones graciosas o divertidas en la historia, igual 5 renglones, no lo olviden por favor. Y eso implicará que situaciones divertidas en la historia que me expliquen exactamente a qué se están refiriendo. Aquí pueden utilizar una paráfrasis. Es importante que lo hagan o que lo comiencen a hacer. Y el 6, qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad, también 5 renglones, me explican ahí sí con una opinión cuál es la diferencia entre qué cosas pueden ver de lo que está aquí. Es importante. Luego, manteniendo tu orden, tus personajes y el argumento. Ojo ahí, personajes y argumento, los demás lo pueden cambiar. Narra de manera oral, escribe un cuento de 15 a 20 renglones, pero adaptado al contexto actual. ¿A qué me refiero con adaptado al contexto actual? Lo pueden cambiar con su comunidad, con su calle, con su barrio, con su manzana, con su edificio, etcétera. Tiene mucho que ver con eso. Y después dice, organiza la estructura de tu cuento. Eso no lo tienen que contestar. Sin embargo, le dice, reflexiona. ¿Cómo sería Aristófanes, Estrepsiades, Sócrates, etcétera? Y la última, les piden que graben un audio. No olviden comenzar con su nombre completo, grupo y generación. Aquí tienen que subir el audio. Y algo que les pasó de manera continua el otro día es que olvidaron quitar las restricciones para que cualquier persona pueda escuchar el audio. Y eso obviamente les afectó su calificación porque eso es como si no lo hubieran entregado. Entonces, ojo ahí con eso, por favor. Aquí van a escribir el cuento con la estructura adecuada y mejóralo. Es decir, yo tengo que ver una diferencia, es muy importante, Eva. Yo tengo que ver una diferencia entre el audio y lo que escribieron. Si ustedes solamente hacen una lectura y es lo mismo, pues no están entendiendo la escritura. Dice, mejóralo en comparación con la escritura actual. Mejorar no quiere decir cambiar una palabra con otra. Mejorar quiere decir que ustedes tomaron en cuenta todo esto e hicieron una cosa, tomaron en cuenta y mejoraron o intentaron mejorar sus actividades integradoras. ¿Sí? Dice, reflexiona y responde qué tan difícil fue trasladar la historia en contexto actual, qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales, justifica tus respuestas. Ahí también, por favor, si son tan amables, 5 renglones. Podemos aprender mientras nos reímos o divertimos, también ahí 5 renglones, por favor. Y la parte final, qué diferencias entre contar tu cuento en audio, cuál te gustó más, etcétera. Me ponen 5 renglones. Ahora aquí me han preguntado mucho sobre esta fuente, este texto. ¿Cuáles son las fuentes de referencia para ti, Eva, en este texto? O sea, ¿qué tuviste que investigar? ¿Dónde tuviste que leer para este texto? Avísame, te leo. ¿Cuáles son las fuentes de referencia en este texto? El cuento que leímos, perfecto, muy bien. El cuento que leímos, ¿algún otro que a ti te parezca? Creo que no. Así que por lo menos deben estar las fuentes de referencia, la reseña de las nubes. Sin embargo, aquí hay otra reseña ahí que me parece que deben tomar en cuenta, que la voy a mostrar en un momento. Espérenme. Ahí está. Estamos regresando entonces a ahí. Listo. Es la actividad integradora 5, que es la que nos ocupa, que implica la lectura de las nubes y la adaptación a su versión antigua, a su versión nueva, tiene que ver con esto. Primero debes leer la reseña, repito, primero debes leer la reseña de las nubes para saber de qué trata la obra. Si no la lees, no vas a saber de qué trata toda la obra. No te están pidiendo que leas toda la obra, solo que leas de la 1 a la 22. Sin embargo, sí te están pidiendo que leas, un resumen o una reseña para saber de qué trata, ¿no? Entonces creo que esa parte, esa sí la debes hacer y es muy importante que no la olvides porque puedes tener problemas si no pones fuentes de referencia, como se los he marcado en todos los casos. En uno de los primeros casos donde se los marqué, fue en la primera actividad, en las actividades de la primera semana. Entonces no lo olviden, por favor, después de que ya hayan hecho esto, pues contestar el documento. Se nota claramente porque hacen resúmenes de algo que no se les pidió. Y eso es algo que obviamente tiene complicaciones y consecuencias, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí es una buena oportunidad para que ustedes vayan mejorando y depurando tanto las paráfrasis como la paráfrasis como las citas textuales, que es algo que deberían
deberían revisar en el video aquellos que no tengan la oportunidad de estar en esta sesión. Entonces, bueno, ¿tienes alguna duda o pregunta, Eva? Hasta ahora de la actividad 5. Va a haber más material tanto al ratito como mañana. Hoy me interesa mucho la parte de la redacción. Los consejos para redactar. Me paso directamente al foro evaluable. A ver, denme un segundo, por favor. Perdón. Les decía que el foro evaluable, o la actividad integradora número 6, ya explicamos la 5, ahora toca explicar la número 6. La actividad integradora número 6, que se considera el primer foro de integración, en el cual ya están familiarizados. De la semana pasada les pregunté y me parece que Eva me contestó que sí, que ya habían hecho foros. Entonces no debería caerles de sorpresa los lineamientos que hacen para los foros de integración, ¿no? Entonces, aquí el foro evaluable, que es la parte más importante, de esta semana, es el foro evaluable 1 o la actividad integradora 6. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Palabras más, palabras menos, pero es importante que ustedes lo puedan revisar de esta manera. En ese foro se les piden, todas las participaciones deben desarrollarse un párrafo, una participación al día, son una participación diaria, digamos, seguir las reglas de etiqueta, cuidar la ortografía y la claridad en la redacción, colocar fuentes de referencia, citas textuales o paráfrasis también. ¿Por qué es importante? Porque ustedes están haciendo una investigación. Ahora, ¿qué es lo que deberían hacer en este foro? ¿No? Primero, vamos a ver, espérenme, por favor. Se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas, la actividad integrada número 6. Y esa misma actividad integrada número 6, es aquella que les va a permitir familiarizarse con algo que van a encontrar la próxima semana, que son los foros de integración. La próxima semana tienen un poquito más de calificación, es decir, un poquito más de espacio para que ustedes puedan revisar, para que ustedes cometan menos errores, esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base de la actividad 6 o el foro? Que ustedes puedan familiarizarse con lo que tienen que hacer, que hagan citas textuales y paráfrasis, que investiguen, que coloquen fuentes de referencia y sobre todo que escriban, que es la parte que más me va a interesar a mí ahorita. Por lo tanto, como ven en la pantalla, lo voy a hacer un poquito más grande. Segundo. Ahí está. Tienen que contestar 5 veces, es decir, 5 participaciones. Ahorita, repito, deberían estar en la número 2. Y bien aquí, reflexiona para dar respuesta al siguiente planteamiento. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura. Justifica tu respuesta, ¿no? Ahí viene eso. Entonces, ese no es el planteamiento de la actividad de la 1, sino en general. Dice, para responder el planteamiento y evaluar tu evaluación, deberás realizar al menos 5 intervenciones. Al menos, es importante que vean estas palabras. Debes realizar al menos 5. ¿Pueden revisar más? Sí, pero menos no. En las que es necesario que realices lo siguiente. Y entonces desglosan por participación. Primera aportación, segunda aportación, tercera aportación, cuarta aportación y quinta y última contribución. En la primera de ellas me voy a dar el lujo de revisarla y dice, describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura, ¿no? Entonces, y vamos a revisar el video que se llama Experiencia Estética para que ustedes tengan una mejor idea. Vamos con la actividad 1, luego en la 2, ahorita voy a desglosar cada uno y me voy a meter. Tienen que revisar estos 2 portales de internet y tienen que decirme si eso es literatura o no. Tienen que recordar un poquito las 5. O sea, ya están investigando bastante en estas. Luego, si es posible, tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC, como verán en un momento. La cuarta participación opina sobre la aportación de nuestros compañeros, es decir, le tienes que sugerir. Vamos a suponer que Eva le empieza a sugerir a Catalina y le dice, Catalina, veo tu participación, veo que lograste los objetivos y te recomiendo pero
te puedo recomendar este material que también es importante y también te va a ayudar a resolver tus dudas por ahí porque me parece que quedaron dudas. Entonces, esa es una buena aportación, es una buena sugerencia, obviamente siguiendo las reglas de la etiqueta, siendo amable, empático y poniéndonos en lugar del otro. Entonces, si le digo amablemente, Eva le dice a Catalina o viceversa, te recomiendo estas opciones, estarán cumpliendo con la cuarta participación. La quinta y última es responder el planteamiento que viene ahí. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura. Justifica tu respuesta, ahí viene. Y vamos a ver también la rúbrica para evitar errores. La rúbrica, antes de pasar a la actividad, bueno, a la participación 1 que tiene que ver con la experiencia estética, la rúbrica, por favor, vean cómo se aporta, cómo se califica a partir de que ustedes contestan. Se puede vivir experiencias a partir de formas emergentes de literatura. Luego aquí atiende al número de instrucciones. Si yo doy una instrucción y no la siguen, pues se les va bajando puntos, incluido la que acabo de dar hoy, colocar fuentes, usar las paráfrasis, las citas textuales. Eso implica también no seguir las instrucciones o sí, no seguir las instrucciones para realizar las participaciones. Luego, la siguiente organización es muy importante, ver las reglas de una etiqueta y no contener errores de ortografía, sintaxis o puntuación. Hoy uno de sus compañeros me marcaba que no tenía errores de acentuación, pero recuerden que yo no solo estoy midiendo acentuación, también estoy midiendo sintaxis, que se refiere al sentido de las oraciones, y puntuación, que se refiere a la utilización de los signos ortográficos, en particular la coma y el punto y seguido, o también el punto y coma. Eso es algo importante. Posteriormente vamos a bajar un poquito para ver a qué me refiero con colaborativo. Ingresa y participa continuamente durante la semana. Ingresa y participa 3 días diferentes. Luego ingresa y participa en el foro al final de la semana. Vean cómo vamos de los 15 puntos a los 9 puntos en el fin de semana. Y eso es inaceptable en este caso. Revisen por favor con atención. Por ejemplo, aquella que te da 11 puntos en el colaborativo dice: proporciona su opinión sobre si está o no de acuerdo con la aportación, pero sus fundamentos carecen de solidez, es decir, no colocó fuentes de referencia o no hizo la menor indicación y solo opinó. Recuerden, esto se trata de opinar, pero de opinar con argumentos. Y la última, identificar qué es una experiencia estética a partir de la literatura. Reactivar aprendizajes en relación con las TIC y integrar sus aportaciones a aspectos relevantes de los compañeros y no responder nada más porque sí, ¿no? Esa es la parte importante. Ahorita deberían, repito, llevar 2 participaciones del foro y la voy a poner aquí, vean esta. Voy a entrar en un momento. Viene acá. Yo le voy a dar, por ejemplo, esta es la primera participación que yo puse. Como verán, fue el día de ayer a las 11 el 11 de mayo a las 7:28 de la mañana. La puse muy temprano, nadie más había participado. Después participó Eva, que está acá. Sin embargo, no está cumpliendo los requisitos. Eva tiene 3 renglones, no tiene fuentes de referencia, no tiene paráfrasis y me parece que no comete algún error de ortografía, pero sí de redacción con el uso de comas. Entonces ahí esta participación de Eva no tendría una calificación muy alta. Sin embargo, es muy importante aclararlo, Eva todavía puede reiniciar sus participaciones, es decir, hacer la 1 hoy con todos estos lineamientos, que son, aquí están. Eva podría participar de nuevo, aunque haga la 1 otra vez, si cumple esto. Un párrafo, 5 renglones. Ahora te doy la palabra, Eva. Una participación al día, seguir reglas en etiqueta, cuidar ortografía y claridad en redacción, fuentes de referencia y citas o paráfrasis. Si cumple esto, la participación de Eva no se verá afectada y habrá cumplido con todos los lineamientos que se requieren, ¿no? Entonces, por ahí creo que está muy importante hacer esto. ¿Te escucho o te leo, Eva? De igual manera, Catalina, si tienes alguna duda o pregunta, por favor, házmelo saber.
Dice, si cabe mi participación, ¿puedo hacer la segunda hoy o me espero hasta mañana? Yo sugiero que mejor te esperes hasta mañana, Eva, porque colocar dos participaciones en el mismo día estaba penalizado. Entonces sugiero que hagas la cita uno hoy, como si empezaras de cero, la 2 la hagas mañana y el 3 el jueves, 4 el viernes, 5 el sábado y 6 el domingo para que ya no haya ningún problema. Hoy todavía puedes empezar sin ningún inconveniente, incluso mañana lo puedes hacer. Si se puede borrar la anterior, me parece que ya no se puede, Eva, me parece que no se puede borrar. Entonces déjala ahí, si tú le pones primera aportación o participación como quieras, participación, le pones 2 puntos, me lo pones y yo ya sé que es esa y me acuerdo cuando te califique, ¿vale? De nada. Ojalá pueda ayudarte eso. Y todavía hasta mañana incluso se puede enmendar porque es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. O sea, tú al sábado acabarías. Mañana, si empezaras mañana, sería miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todavía esa es aceptable, pero el jueves ya no, viernes tampoco y sábado es una pérdida de puntos bastante importante. Entonces, cuidado con eso, por favor. Si tienes alguna duda, Catalina, por favor avísame, estoy aquí atento a tus participaciones. Ahora, me parece importante ponerles este video porque gran parte del foro de integración es redactar. Si ustedes no tienen estas nociones básicas sobre redactar, no van a poder redactar su párrafo. Acuérdense que es un párrafo y lo tienen que hacer. Entonces, gracias Catalina. Lo que vamos a ver aquí, o piensen, cuando vean este video, no les voy a pedir nada ahorita, piensen cuando vean este video en función, por favor, de cómo voy a aprovecharlo en mi foro de integración. Esa es la parte que a mí más me interesa, ¿vale? No. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? Me no English. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Los párrafos son los ladrillos con que se construye un texto. Por eso, si no construimos con materiales sólidos, nuestro texto se vendrá abajo. Hoy te voy a explicar lo que necesitas para redactar con párrafos que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto. Para empezar, ¿cuándo hay que cambiar de párrafo? Eso nos lo va a marcar el contenido. Los párrafos tienen que tener unidad de contenido. Un párrafo debe expresar una idea, y solo una. Si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando dos o más ideas, es que estás haciendo algo mal. Tu texto tiene un problema estructural. Lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en dos o en todos los que hagan falta para que cada uno contenga una sola idea. Es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos. En ese caso lo que procede es crear párrafos diferentes, de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja. Te voy a dar un truco para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido. Prueba a ponerles título. Si están bien redactados, te será fácil resumir su contenido con una pequeña expresión o con una oración muy breve. Y si esto no te funciona, es que tienes que revisarlos. ¿Y cómo se ordena la información dentro de un párrafo? Lo más importante tiene que ir lo primero. Hay un principio básico de redacción que es que siempre tenemos que empezar por lo más importante. Esto se aplica a todos los niveles estructurales del texto. La información más importante va al principio de un texto, al principio de un capítulo, al principio de un apartado y al principio de un párrafo. ¿Y qué extensión tienen que tener los párrafos? Una vez más, eso nos lo va a marcar el contenido. Unos tendrán que ser más largos y otros más cortos. Todo depende de la idea que desarrollan. Pero como norma general, vamos a ir a por párrafos de una extensión intermedia. Ni muy largos, ni muy cortos. Orientativamente, 10, 12, hasta 15 líneas es una extensión que puede ser razonable. De esta forma, ayudamos al lector a seguir el texto. En general, hay que huir de los párrafos muy cortos y también de los muy largos, pero sobre todo de los párrafos que son muy largos. Los párrafos largos fatigan al lector y aumentan las posibilidades de que abandone el texto. Cada vez que cambiamos de párrafo al leer es como cuando llegamos al descansillo de una escalera. Nos sirve para tomar aliento y continuar la marcha. Si la escalera no se acaba nunca, acabamos perdiendo el ánimo y al final nos damos por vencidos. Así que nunca, nunca, pero nunca
debes tener un párrafo que ocupe una página completa. Eso es veneno para el lector y te puedo garantizar que además es que ese párrafo está mal redactado. En el extremo opuesto, tampoco es bueno redactar con párrafos muy breves. Si miras tu página y te das cuenta de que estás redactando con párrafos de 2, 3, 4 líneas, es que no estás desarrollando las ideas, o es que estás poniendo en párrafos separados contenido que pertenece a uno solo. Esto también le resulta fatigoso al lector porque le estamos obligando constantemente a dar saltitos y además transmite la idea de un texto un poco deslavazado, un texto que no se ha trabajado lo suficiente. Lo que sí viene bien es incluir de vez en cuando un párrafo un poco más largo o uno un poco más corto, así evitamos la monotonía y ayudamos a la lectura. Y a veces, pero solo a veces, ojo, está bien incluir un párrafo muy breve que nos puede servir para remachar una idea, para llamar la atención sobre algo fundamental de nuestro escrito. Como ves, la cosa tiene su arte, pero es importante que nos tomemos en serio la división en párrafos, sobre todo en textos que no están organizados en capítulos ni en apartados, porque entonces los párrafos van a ser el único elemento estructural que le da pistas al lector sobre cómo está organizado, sobre cómo está distribuido el contenido de nuestro texto. O sea, dónde empieza y dónde acaba una idea. ¿Y cómo se marca la división de los párrafos? Siempre el final de un párrafo se indica con punto y aparte. Ponemos un punto y cambiamos de línea. ¿Pero qué hacemos a continuación? Hay dos procedimientos diferentes que no debemos mezclar. El primero consiste en sangrar la primera línea del párrafo siguiente. Esto quiere decir que metemos la primera línea un poquito a la derecha. Y el segundo procedimiento es simplemente dejar una línea en blanco entre párrafo y párrafo. Lo que no hay que hacer es mezclar lo uno y lo otro, porque eso es marcar dos veces lo mismo. Y eso no. Esto no. El primer procedimiento se usa sobre todo con textos que están concebidos para una lectura más lineal, para un contenido más trabado, que se lee seguido. Por ejemplo, para una novela, para un trabajo académico. Y el segundo procedimiento se usa más con textos que vamos a leer entresacando información aquí y allá. Piensa, por ejemplo, en una carta comercial o en un informe técnico. El caso es que quien sabe redactar sabe también escoger el estilo de párrafo más adecuado al tipo de texto con el que está trabajando. Y otra cosa importante es que los párrafos deben ir divididos todos por igual. No puede ser, por ejemplo, que estés separando todos los párrafos con una línea en blanco y que de pronto llegues a uno y ahí hagas punto y aparte, pero no dejes línea en blanco. Esto es típico de principiantes. O es un párrafo o no es un párrafo, pero no hay nada intermedio entre el párrafo y el no párrafo. Y ahora, la curiosidad del día. Esta es una hermosa tradición del blog de lengua que inauguramos hoy oficialmente. En cada vídeo vamos a ver alguna palabra o algún dato curioso sobre nuestro idioma. Estos son cosas que no sabe nadie. Solamente las sabe la nación de hablantes del blog de lengua. Hoy, para empezar, ¿a que no sabías que todos los verbos nuevos van a parar a la primera conjugación? En español tenemos 3 conjugaciones: amar, comer y vivir. Ar, er, ir. Pero resulta que todos los verbos que inventamos hoy van a parar a la conjugación enar. Por ejemplo, whatsappear, escanear, clicar, todos terminan en ar. Y si se te ocurre alguno más, pónmelo en los comentarios, así nos enteramos todos. Suscríbete a este magnífico canal para seguir aprendiendo sobre redacción. ¡Hasta pronto, hablantes! Muy bien, ahora sí, no sé si tienen alguna duda o pregunta sobre este texto. Les puede ayudar a redactar. Debe darles un poquito más de claridad a la hora de escribir. Sobre todo me interesa mucho que ustedes lo vean en función de su foro de integración, cuyos lineamientos están acá. 5 participaciones y vamos a ver nada más de manera muy rápida esto. Gracias, Eva. Entonces, por eso la necesidad de que vuelvas a hacer esta participación número 1, justamente por esto. Entonces, en la actividad 5, perdón, en la actividad del foro 5, 6, les piden, perdón, que en su segunda participación
comentes si 2 páginas de internet se consideran literatura o no, ¿no? Entonces, me van a decir ustedes si estos 2 se consideran literatura o no. El primero de ellos se llama Word Toys. Es este. Vean. Es como una especie de diccionario visual o audiovisual. Tiene sonidos, ahorita voy a poner algo sobre eso. Son un poco extraños, no estamos acostumbrados a ellos, pero me tienen que decir si realmente eso es literatura. Para saber si es literatura o no, creo yo que se podrían remitir hacia los antiguos, a las semana 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta. Le doy clic y aparece esta pestaña, que es la que están viendo. Le vuelvo a dar clic y va a aparecer seguramente otra. Vean, ingresar. Aparece esa. ¿Sí? Vean, cada uno tiene esto. Es bastante interactivo. Básicamente me tienen que decir, de acuerdo a su opinión y obviamente a su investigación, cuál es el... De acuerdo a su investigación, cuáles son los lineamientos para considerar esto literatura o no considerar literatura, ¿no? Que esa es la base que yo quiero que discutan aquí en el foro de integración. Si no lo han hecho, es buen momento para que lo hagan. Otro aspecto es este. Otro de los sentidos es este. Déjenme borrar nada más. Esta es la otra página de internet que ustedes me van a decir si eso se considera literatura o no. Vamos a ver un poquito más, ¿no? Le doy clic aquí, aparece este. Tiene para conectarlo abajo. Tiene para conectarlo a la derecha. Tiene para conectarlo a la izquierda. A la izquierda no, también. Y vean aquí. Tiene un audio, vean, escuchen. Gusano de mar. Casi inmortal, nunca deja de crecer. El fin de sus días llega por la agresión o la catástrofe. Gusano cinta, lo llaman en Medio Oriente. Es una paradoja viva. Prolonga su faz hacia el futuro en actitud de finalista de fotografía. Hacia atrás, carga su pasado a cuestas. Se trata de la proyección de un yo y también de una retaguardia que se impulsa. Todos los que ha sido están juntos para impelerlo a la vez. Sin embargo, el gusano se experimenta a sí mismo como una potencia final. Ahí es donde ustedes me tienen que decir este tipo de situaciones, ¿son literatura o no son literatura? También lo pueden ver abajo, vean. Es todo lo que está redactando. Vean, textos. Hay unos un poco más extraños que otros. Sin embargo, considero que sería bueno que se echaran un clavado, como se dice vulgarmente, para esto, ¿no? Otro ejemplo. Fábula del calamar que quiso ser actor. Al salir de la Academia de Artes, el calamar solo pudo conseguir papeles de segunda, personajes alienígenas en películas de ciencia ficción que no le permitían ni siquiera hablar. Este medio es difícil para los calamares. Debes tener paciencia, le explicaba a su representante. Su novia, para animarlo, esto es una le especie de aseguraba fábula. que pronto llegaría su gran oportunidad. Entonces me van a decir si ustedes consideran que eso es literatura o no. Antes de pasar a esto, ese fue error mío, se me olvidó colocarles un video que se llama Experiencia Estética. La primera aportación del foro les preguntan ¿qué es una experiencia estética? Les repito la pregunta. Dice, en tu primera aportación describe con tus palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Tal vez podríamos hablar sobre esto, por favor, y me pueden hacer su participación número 1, ya que ni Eva ni Catalina lo han hecho, pero considerando citas textuales, paráfrasis y fuente de referencia. Obviamente tenemos que ver experiencia estética, lo voy a poner, y a partir de ahí me pueden decir, ¿no? Aquí está no es acá. Este es el video que se llama Experiencia Estética. Lo van a ver, me van a redactar en 3 o 4 renglones, que es para ustedes experiencia estética. Van a poner citas textuales y paráfrasis, y con eso vamos a cerrar. Esto les va a servir para hacer su participación número 1, ¿vale? Eva y Catalina, ¿dudas sobre lo que les voy a pedir? Esto les va a ayudar mucho para hacer su primera aportación y que yo se los revise. No les puedo revisar todas, pero sí algunas.
Gracias, Eva. Gracias, Catalina. Ahí va el video. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética, debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza, hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de ésta en su interior. La vivencia es receptiva. Es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos.
esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Bueno, ahora sí, les voy a dar un tiempito para que me hagan una pequeña participación. A lo mejor no la terminan toda, pero recuerden utilizar citas textuales y paráfrasis. Les voy a poner el ejemplo de paráfrasis. A ver. Aquí está. Eso es lo que deberían hacer para comentar. Algo parecido a esto deberían hacer para su primera participación. Adelante, les doy 5 minutos y revisamos.
¿Cómo van Eva y Catalina? Muéstrenme al menos un avance ya para ir cerrando la sesión de hoy. Tenían que hacer su participación con base en lo que vimos, Eva. Digo, no te preocupes. Nada más lo que quería era revisar un poquito esto. Espérenme un segundo. Tienen que hacer su participación 1, es decir, la que están viendo ahí. La que dice, describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Esa es la 1. Exacto, tienen que hacer la participación del foro aquí. Obviamente ya no nos da tiempo porque ya se acabó el tiempo, pero sí es importante que la revisen. Ya vieron el video, ya saben que es una experiencia estética, Eva. Ahora lo que sigue es que ustedes puedan revisar los textos y hacer su participación. La misma aplica para Catalina. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta sobre el foro? Para ya ir despidiendo la sesión. Eva, gracias. Y Catalina. Perfecto, Catalina. Pues nada, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo haber estado este martes 12 de mayo de 2026, Textos y Definiciones del Mundo. Por favor, no olviden aplicar todo lo que hemos visto en esta sesión para el bien de su foro y de su actividad número 5. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos mañana. Gracias.